Proyecciones económicas para lo que queda de este 2018 y para el año entrante encienden alarmas. Hablan de la posibilidad de una segunda temporada de recesión global, lo cual también nos habla de una crisis sistémica irresuelta. El escenario del que, según algunos expertos, nadie se librará y para el cual las principales economías parecen no estar listas, lo describimos a continuación. A una década de la erupción de la crisis financiera mundial, la economía global ha continuado dando tumbos. La mayoría de las grandes economías todavía está creciendo muy por debajo de las tasas anteriores a 2007, cuando estalló la burbuja inmobiliaria tras la quiebra de los Lehman Brothers. Japón, la tercera economía mundial, se contrajo durante el primer trimestre un 0,2%, rompiendo así su mayor ciclo expansionista de las últimas décadas. En la zona euro, aunque los países siguen creciendo, el ritmo de expansión perdió ímpetu. El Producto Interno Bruto ha moderado su expansión al 0,3% en el segundo trimestre, mientras que Estados Unidos, pese a que tuvo un rendimiento particularmente bueno durante el segundo trimestre, con una tasa anualizada del 4,1%, el ritmo más alto en casi 4 años. La gran pregunta es si puede sostenerse por encima del 3%, como promete el presidente Donald Trump, o se moderará a un nivel más próximo a su potencial del 2,5%, ya que parte del impulso se atribuye a las exportaciones de soja en anticipación al arancel chino. Los índices de crecimiento son demasiado lentos por demasiado tiempo, según reconoce incluso el Fondo Monetario Internacional, consecuencias de políticas monetarias alejadas de la economía real y de políticas de recortes, pues muchas corporaciones no financieras que obtuvieron préstamos, aprovechando bajas tasas de interés en lugar de invertir, utilizaron el dinero prestado para volver a comprar sus propias acciones o para adquirir otros activos financieros, especulación financiera que nada ayudó a la economía real. Hoy ese escenario se entremezcla con otros factores que amenazan con el estallido de una segunda temporada de la Gran Recesión, un proteccionismo en una dirección que contradice con la política de expansión hacia afuera de las transnacionales de Estados Unidos, la caída del precio de las materias primas sumada al desequilibrio del mercado energético y los problemas de deuda en los llamados países emergentes que se agudizan con la inversión de la ruta de los capitales. Un cóctel de hechos que, tratados al mejor estilo del capitalismo en su fase neoliberal, frenan la economía, situación que para Lawrence Summers fuerza a la política económica a elegir entre crecimiento mínimo o burbujas que en cualquiera de los casos demuestran que las políticas monetarias actuales atrapadas en viejos esquemas hacen que cualquier adversidad sea inmanejable. Así todo indica que las principales economías del mundo no han tenido el coraje y el liderazgo para enfrentar los retos y las nuevas realidades, y en consecuencia han caído en graves errores, generando incertidumbre, desconfianza e inestabilidad en la economía mundial. En la actualidad, la deuda global es 40% más alta que en 2007, hasta un 217% del Producto Interno Bruto mundial. El sistema bancario ha crecido de 28 billones de dólares en 2010 a 45 billones en 2018. Los bancos estadounidenses dominan más que nunca. Los 5 más grandes, que se consideraron demasiado grandes para quebrar, ahora representan el 47% de todos los activos bancarios de Estados Unidos, en comparación con el 44% en 2007. Los nuevos gigantes bancarios de Asia se han expandido rápidamente y son los bancos británicos y europeos los que se contrajeron, ya que las autoridades de Estados Unidos exigieron que competidores europeos como Barclays y Deutsche Bank proporcionen más capital a sus operaciones de Estados Unidos o se retiraran. Durante la última década, los préstamos denominados en dólares para prestatarios de mercados emergentes crecieron en un 17% cada año, llegando a China, Brasil, Chile, Turquía, Argentina, Indonesia, entre otros, unos 3,7 billones de dólares en total. Se impusieron multas de 321.000 millones de dólares a los banqueros. Fue un pequeño porcentaje de la liquidez y los activos públicos que los contribuyentes ingresaron. A diferencia de la década de 1980, cuando estalló una crisis bancaria mucho más pequeña en Estados Unidos, que encarceló a más de 1.000 banqueros, no se realizaron arrestos por delitos financieros relacionados directamente con las actividades tóxicas de los financieros que llevaron a la crisis de 2008. Frente a ese escenario, Yanis Varoufakis, economista y exministro de Finanzas griego, se pregunta, ¿hay que tener miedo? Y responde desde luego que sí. Otro que ve en la continuidad de las viejas recetas una crisis igual o peor a la de 2007 a la vuelta de la esquina.
sobre todo para Europa, explica Varoufakis. Vamos a ver. La situación actual me recuerda a la del 2001. Veníamos de 20 años de encadenar burbujas. Estalló la del .com. Y aún así nos las arreglamos para seguir igual y provocamos una crisis aún más grave con una burbuja aún mayor que estalló en el 2008. Corremos el riesgo de volver a las andadas. En España, la deuda total va al alza. En Italia hay fuga de capitales, una crisis bancaria en ciernes, una situación política explosiva. Lo que tenemos en Grecia no puede llamarse recuperación y la deuda es impagable. Los ejemplos son inagotables. En toda la periferia hemos cambiado empleos a tiempo completo por trabajos precarios y con ello se ponen en peligro las pensiones futuras y las bases de la economía europea. Los desequilibrios financieros y macroeconómicos no solo se han reducido, sino que son incluso mayores. Me temo que no estamos para celebraciones. El euro, tal como está hoy, es insostenible. Ahondemos en las declaraciones o en el análisis que hace sobre este particular Yanis Varoufakis. Continúa diciendo, lo más preocupante es el bajo nivel de inversión y las divergencias crecientes en la zona euro. Sin inversión y sin convergencia es imposible hablar de fin de la crisis. Europa sigue metida en una, 10 años después de la caída de Lehman Brothers. Somos incapaces de reforzar la arquitectura del euro y la moneda contra lo que decían sus impulsores es una fuente de incertidumbre. Advierte también que Europa es muy rica y puede mantener ese euro con pies de barro durante un tiempo, pero a la larga las costuras saltarán. Todo esto entre comillas. La propuesta de Varoufakis para sortear esas dificultades o eso que se ve venir es un New Deal internacional. Bueno, allí vemos un programa de inversión verde a gran escala mediante el cual poner el exceso global de ahorros al servicio de algo útil. La idea básica de movilizar dinero privado inactivo para fines públicos. Según su concepción, de esta manera el conjunto disponible de ahorros globales proporcionaría los fondos para inversiones importantes en los empleos. Las regiones, proyectos de salud y educación, tecnologías verdes que la humanidad está necesitando como nunca antes en esta etapa. Varoufakis habla de tratados de comercio justo basados en el salario mínimo vital para los países pobres y un plan de garantía de empleo para las regiones desfavorecidas de los países más ricos, y apuesta por un sistema monetario internacional, una unión mundial de compensación de capital y comercio. La tarea aquí es reequilibrar el comercio y crear un fondo de riqueza internacional para financiar programas que permitan aminorar la pobreza, desarrollar capital humano, apoyar a comunidades marginadas e invertir en la transición verde en todo el mundo, y no solo en el mundo en desarrollo, sino también en los cinturones industriales de Estados Unidos y Europa.